Bendecidos mis hermanos, el día de hoy estamos un día más tratando de encontrar sentido de todo lo que pasa dentro del mundo evangélico, dentro de nuestras iglesias, de nuestra vida. El día de hoy quiero hablar un momentito sobre algo que dije que iba a hacer. Como ustedes saben, tenemos una constante contienda por la fe cristiana. La Biblia dice que tenemos que estar listos para poder dar una buena razón de nuestra fe. Y estamos notando de que el movimiento calvinista ha venido colonizando, de alguna manera, si lo pudiéramos llamar así, las iglesias en Latinoamérica, y es necesario ponernos las pilas porque las doctrinas calvinistas son muy malas, son muy malas y atentan contra el carácter de Dios mismo. Llega el punto en el que nosotros tenemos que decidir si nosotros, o sea, déjame ver cómo pongo la idea porque yo tampoco quiero ser sectario, no quiere decir que el arminianismo, yo creo que lo que debemos ser cada uno de los cristianos es cristianos bíblicos. No ser calvinista, no ser arminiano, cristianos bíblicos. El día de hoy, como se nos acusó de ser universalista, pues vamos a hablar un momentito sobre cuál es la diferencia que hay entre un cristiano bíblico, un universalista y un calvinista. Y esta charla que voy a tener es, le puse por título un argumento en contra del universalismo y el fatalismo calvinista. Sobre el fatalismo calvinista vamos a tratar en otro video. Ahora solamente quiero hacer la diferencia entre el calvinismo y el universalismo, porque de eso fue, y el cristianismo bíblico. Son esas tres, son solamente tres que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la salvación. Está el universalismo, el calvinismo y el cristianismo bíblico. ¿Ok? Vamos a la pantalla. Aquí tenemos entonces el título de lo que vamos a estar tratando, un argumento en contra del universalismo y el fatalismo calvinista. De nuevo, el fatalismo, lo que tiene que ver con el fatalismo calvinista lo vamos a tratar más adelante, lo vamos a tratar después. Vamos a hacer algo aquí que veo que estoy como que medio raro. Esto está medio raro aquí. Déjame abrir aquí y ponerlo un poquitín más grande. Aquí estamos. Ok, vamos a comenzar por las definiciones. Si usted le pregunta a Noel Hernández, él le va a decir que el universalismo es el deseo de Dios de salvar a todos los hombres. La definición de la doctrina de universalista es el deseo de Dios de salvar a todos. You are fake news. Sir, go ahead. Can you state? Eso no puede estar más lejos de la verdad. Eso, cualquier diccionario que usted vea aquí en la China, en Pekín, en Japón, en donde sea, le va a decir que el universalismo en arroz y habichuela es el deseo. Fíjate, ya lo he oído tanto este señor decirlo que por eso es que confunde, por eso es que hay que debatirlo. El universalismo es la doctrina religiosa que concede la salvación o la redención a todo el género humano. Se basa en la creencia que finalmente Dios va a salvar a todos los seres humanos. Y vamos a darle para adelante porque de verdad el único en el universo que dice que el universalismo es el deseo de Dios por salvarlos por salvar a todos los hombres, el único en el universo que dice eso es Noel Hernández. Él no solamente doctor en teología, él es inventor de significados también. Vamos a ver entonces, vamos a dejar la definición porque yo tengo las definiciones aquí sobre el determinismo, que es algo que vamos a tratar cuando hablemos del calvinismo de una manera más amplia, y el fatalismo, que también está envuelto dentro del calvinismo. Vamos a ver qué es el calvinismo. El calvinismo es un sistema de teología, de organización eclesiástica y práctica religiosa que se desarrolló a partir de la obra de Juan Calvino. Teológicamente se caracteriza por la aceptación del lugar central de la Biblia en materias de fe y práctica, la cual es interpretada bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que se supone que sea, pero en la práctica no lo es. Afirma la doctrina de la total soberanía de Dios y la obligación del ser humano de hacer su voluntad.
la depravación total de éste por causa del pecado y su condenación. Dios en Cristo redime a quienes Él quiere. Por ejemplo, los elegidos, quienes vienen por la fe en unión con Cristo y así son capacitados para hacer la voluntad de Dios en el mundo. La ética del calvinismo es rigurosa. La iglesia, los sacramentos, bautismo y eucaristía y el gobierno civil son instituciones divinas. Vamos a dejarlo hasta ahí porque todos los que están viéndome saben lo que es el calvinismo. Yo quiero ir directamente a lo que yo quiero ir. Así que ya sabemos lo que es el calvinismo, sabemos lo que es el universalismo. Ok, vamos a ver entonces cuál es el issue, qué es lo que nos separa a nosotros, los que no somos calvinistas, de los universalistas y de los calvinistas. Ok, y vamos a buscar hice una tabla para que podamos entenderlo de una manera más fácil. Es bien sencillo, de verdad, la gente se complica más de lo que deben complicarse, porque esto no debe ser algo que cree mucha contienda. Vamos a la pantalla y vemos la tabla que hice. Ok, aquí estamos viendo el sacrificio vicario de Cristo. De eso es lo que se trata prácticamente el problema entre el universalismo, el calvinismo y el cristianismo bíblico. Es el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Ese sacrificio vicario, los universalistas, los calvinistas y los cristianos bíblicos, todos creen que Cristo hizo un sacrificio vicario, o sea, que Él murió en lugar de los pecadores, que Él murió en lugar del hombre que merecía esa muerte. Ahora, vamos a ver también en la tabla el propósito, ¿ok? O sea, ¿por quién murió Cristo? Y vamos a ver el alcance, que quiere decir en cuántos se hace eficaz la muerte de Cristo. El universalismo, en cuanto al propósito, ¿por quién murió Cristo? Ellos dicen que murió por todos los seres humanos. Y el alcance, ellos dicen que todos van a ser salvos, sin excepción. Todos van a ser salvos. Eso es lo que cree el universalismo. ¿Qué cree el calvinismo? El calvinismo cree que el propósito de por quién Cristo murió fue por algunos, y aquí yo le pongo los menos, porque sabemos que son menos las personas que se salvan que las que se pierden. Así que el propósito de Dios, de acuerdo al calvinismo, es que Cristo muriera por la menor cantidad de personas al final del día. O sea, por algunos. Y se hace eficaz solamente en la minoría, que son los elegidos. Yo aquí no soy objetivo, por si acaso. No crean que yo soy objetivo. No. Yo soy un cristiano bíblico. ¿Qué creemos los cristianos bíblicos? Creemos que en propósito Cristo murió por todo el mundo, por todos los seres humanos. En el alcance, en cuanto se hace eficaz, nosotros creemos que es en algunos, que es en los que creen. ¿Ok? Y usted dirá, pero los calvinistas también dicen que son los que creen. No, en el calvinismo los que creen porque Dios le dio la fe para que creyeran. Así que no es, o sea, ahí está la diferencia entre el calvinismo y el cristianismo bíblico. Pero eso lo vamos a atender más adelante. Vamos a ver la otra tabla. ¿Cuál es el deseo de Dios en lo concerniente al sacrificio de ese vicario de Cristo? ¿Qué es lo que Dios quisiera que pasara? De acuerdo al universalismo, Dios quiere que todos se salven. De acuerdo al calvinismo, Dios quiere que algunos se salven. Y de acuerdo al cristianismo bíblico, Dios quiere que todos se salven. ¿Ok? Aquí los universalistas y los cristianos bíblicos están en línea, porque el deseo de Dios es que todos se salven de acuerdo a esta perspectiva. Ahora bien, vamos a la próxima tabla. ¿Cuál es el resultado final en cada una de estas ideas? ¿Ok? ¿Cuánta gente se pierde y cuánta gente se salva? En el universalismo no hay ninguno perdido, porque Dios eventualmente va a salvar a todo el mundo. Y por supuesto, es lo contrario. ¿Cuántos son salvos? Todos. En algunos casos hay algunos universalistas que dicen que aún Satanás se va a salvar, lo cual pues vamos a ver más adelante. En el calvinismo, ¿cuántos se pierden? La mayoría se pierden. Se pierde la mayoría por decreto.
¿Y cuántos son los que se salvan? Solamente los elegidos se salvan. El cristianismo bíblico dice que todos los que se pierden son los que no creen. ¿Y cuáles son los que se salvan? Pues por supuesto, los que creen. ¿Entiendes? Estas son las diferencias que hay entre estos tres grupos. Seguimos a la próxima tabla porque quiero entrar a los versos bíblicos. ¿Cuál es la base bíblica para establecer el deseo de Dios sobre la salvación? Aquí vemos todos estos versos bíblicos que vamos a echarle un vistazo en un momento. Todos estos versos bíblicos, note que son los mismos versos bíblicos que usa un cristiano bíblico para poder entonces, para poder entonces probar que el deseo de Dios en cuanto a la salvación es que Dios se salve todo el mundo. O sea, Dios quiere que todos se salven. En el calvinismo no, y ellos tienen estos versos bíblicos que ellos afirman, dice que la expiación de Cristo es limitada solamente a los elegidos. Bueno, vamos a hablar del universalismo rapidito para sacarlo del medio porque sabemos que el universalismo es una falsa enseñanza. En el universalismo, el problema que tiene el universalista es que el universalista se le olvida que aunque Dios quiere que todos se salven, hay una condición que Dios puso y era que todos tenían que creer. Si Dios salva a todo el mundo al final del día, el sacrificio de Cristo no sirve para nada, porque entonces no había necesidad de que Cristo muriera, pero Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios y cuando Cristo murió, el pecado de nosotros, nuestra culpa fue sobre Cristo y se nos adjudica a nosotros la justificación por medio de la fe. Usted ve, para ser justificados, para que el sacrificio de Cristo sea vigente y sea palpable y eficaz en nuestras vidas, tenemos que creer, porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. El universalismo olvida eso y lo que hace es que presenta un Dios injusto, porque un Dios que perdona un pecado sin que ese pecado se haya saldado y sin que se haya cumplido la condición que el mismo Dios estableció, pues entonces sería una injusticia, aparte de que sería un Dios que no guarda su palabra. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Las palabras de Dios se van a cumplir y lo que Dios estableció es una condición para poder acceder a esa salvación que ya está comprada, que ya se pagó en la persona de Cristo. Al final del día, cuando vayamos a la eternidad, solamente nosotros... hay dos maneras en que se puede lidiar con nuestro pecado. Yo puedo pagar por mi propio pecado, siendo condenado, o yo puedo recibir el regalo de Dios en Cristo por fe, y entonces mi pecado, entonces se adjudica a la cuenta de Cristo, y ahí es cuando se hace la transacción en la que el pecador es justificado por la fe en el sacrificio de Cristo. Así que el universalismo falla en que no entiende eso. No entiende eso, aparte de que hay un montón, vamos a la pantalla nuevamente, hay un montón de versos bíblicos que hablan de la condenación eterna, no hablan de algo pasajero, no hablan de algo que en 2 o 3 años se va a caer. No, el universalismo es una falsa enseñanza porque enseña, aparte de que enseña algo falso sobre Dios, no se amolda a las escrituras. Vamos a leer rapidito estos versos para seguir, porque yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que el universalismo no es cierto. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Es para siempre. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos de los que entran por ella, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí estamos hablando de que hay una perdición, la gente se va a perder. Muchos dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:20. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo, es eterno, el castigo es eterno. Dios no va a salvar a todos al final del día.
los cuales sufrirán también eterna perdición. O sea, pues quiero que quede claro, porque ya que nos están acusando a nosotros de universalistas, yo quiero que quede claro nuestro punto. La Biblia dice que el castigo es eterno. La Biblia dice que la confusión es perpetua. La Biblia dice que hay perdición. La Biblia dice que sufrirán eterna perdición y que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el fuego en el lago de fuego, en Apocalipsis, y cuando nos habla es que es perpetuamente. Así que de plano nosotros rechazamos el universalismo, completamente lo rechazamos. Quien diga que los cristianos, porque esa es la falacia es decir, esos versos los usan los universalistas, quiere decir que ustedes son universalistas. Eso es como decir que todos los ¿cómo se llaman? Que todos los alemanes son nazis y que todos los alemanes deben ir presos porque hubo un grupo de alemanes que mató a los judíos. Eso pica en la tontería. Eso pica en la tontería. Pero o sea, es como que si tú usas ese verso bíblico, que lo usan también los testigos de Jehová, pues tú eres también un hereje, tú también eres testigo de Jehová. Hay que ser un poquito más serio en cuanto a esto. Ahora bien, vamos a hablar del calvinismo. ¿Qué es lo que presenta el calvinismo? Vamos a ver los versos bíblicos que el calvinismo presenta. Y esto es Coalición por el Evangelio, que es una página calvinista. Y dice, la muerte de Cristo, déjame buscar el laser aquí. La muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos al que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. Esta doctrina también es conocida como la expiación específica o particular. Más allá, en el escrito de algunos de los grandes reformadores como Juan Calvino, John Owen y Charles Hodge, vemos suficiente para... estoy medio ciego, vemos suficiente para todos, efectivo para algunos. A mí me parece tan curioso que los calvinistas, ellos alardean de ser sola escritura, sin embargo, siempre están citando a algún tipo de teólogo, o sea, su verdad no la sacan directamente de la Biblia, sino que la sacan de algún teólogo. La expiación de Cristo es suficiente para toda la humanidad sea salva, independientemente si creen o no, pero solo es eficiente para los que creen. La sangre de Cristo pudiese salvar a todos si esa fuera la voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en diversos textos. Vamos a ver esos textos ahora, porque este fue el consejo, y ahí está hablando del canon de Dort, que como les digo, para ser los calvinistas, ser tan sola escritura, caramba, como que tienen su fe puesta mucho en todo ese montón de cosas que dijeron esta gente hace 500 años. Vamos a leer por encima más o menos algunos de los versos que ellos utilizan para decir que Cristo no murió por todo el mundo, y llegamos a nuestras propias conclusiones. Ellos citan, y aquí estoy tomándolos directamente de su página, yo no me inventé esto, no fue que yo lo dije. Vamos a ver si esta es una idea que tiene que venir al texto del que está tratando de interpretar, o eso es algo que se desprende directamente del texto, ¿ok? Voy a quitarme los zapatos, que ya tengo los pies apretados. Ok. Juan 6, 37 al 40 dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo echaré fuera, porque he descendido de Dios, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ok, aquí vamos a analizar unas cositas aquí. Porque, déjame
Déjame buscar el highlighter. Mira qué cosa. Vamos a analizar algo aquí, porque aparte de que este verso en ningún lugar dice que Cristo no murió por todo el mundo. Usted ve, usted tiene que leer esto con la idea de que Cristo no murió por todos para usted salir de ese texto con la idea de que Cristo no murió por todos. ¿Ok? Aquí en ningún lugar dice que Cristo no murió por todos. Y vamos a ver un verso más ahorita, que el hecho de que diga que Cristo murió por un grupo no quiere decir que no murió por todos, sino si lo que está hablando es de ese grupo, va a hablar de ese grupo. Ok, Efesios 1:4, aquí. Que conste, aquí no habla de que Cristo no murió por todo el mundo. Aquí no habla de que Cristo no murió por todo el mundo. Y estos son los versos que ellos nos dan. ¿Ok? Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ellos mismos nos dieron este texto. Este texto está hablando de la elección de Dios para los que están en Cristo. Los que están en Cristo van a ser salvos. Eso es lo que dice. Ahí no dice que no murió por todo el mundo. ¿Cómo de ese verso tú sacas la idea de que no murió por todo el mundo? Aquí no dice que Dios escogió a nadie para salvación. La Biblia dice que Dios escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de la elección es para que fuéramos santos y sin mancha. Pero fue en Cristo. Corporativamente, todo el que esté en Cristo es predestinado a ser conforme a la imagen del Hijo. Seguimos aquí. Nos dice en Isaías capítulo 53, dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Ok. Supuestamente aquí dice que solamente murió por los elegidos, pero ¿cómo usted llega a esa conclusión? Por ese solo verso. Que conste, yo no estoy escogiendo los versos, ellos están escogiendo los versos. Aquí no dice que Cristo no murió por todo el mundo. De hecho, cuando leemos el capítulo 53, dice que todos nos desviamos como ovejas. A una nos hicimos inútiles, nos perdimos. Déjame buscarlo para decir exactamente, para buscar el verso exactamente como es, para no hacernos bolas aquí. Ok, vamos a ver. ¿Quién ha creído nuestro juicio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oye, esto nada más aquí nos da bastante para pensar, porque eso lo tendríamos que bregar en otro caso, porque ellos dicen que la fe, quien la da es Dios, no es que el hombre tiene fe, sino que Dios le da la fe. Déjame buscar por aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por tu camino, mas Jehová cargó él en pecado de algunos, de muchos. No, de todos nosotros. Tenemos entonces que llegar a una de dos conclusiones. O lo que está hablando Isaías aquí es solamente del pueblo de Israel, o está hablando de todos nosotros los seres humanos. ¿Ok? Así que este texto, este verso, Isaías 53, no prueba que Cristo solamente murió por los elegidos. Dice que todos nos descarriamos. Si todos nos descarriamos y Dios puso en él el pecado de todos, pues de todos, no es de algunos. El hecho de que diga muchos no quiere decir no quiere decir que él no murió por todos. Él murió por todos. Cuando lo leemos en contexto. Según de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. De nuevo, no, ¿dónde dice ahí que él no murió por los pecados de los demás? Que él no murió por el pecado de todos los seres humanos. No existe el verso. No lo hay. O sea, ya estamos viendo Isaías, aún si nosotros dijésemos, bueno, aquí dice que él justificará a muchos y esos muchos que terminen siendo justificados, pues son los que él eligió. Con todo, no dice que no murió por toda la humanidad. ¿Ok? Con todo no lo dice. Seguimos aquí.
Juan 10, 11 al 29. Esta lectura está un poquito larga, pero vale la pena hacerla. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mira cómo dice las ovejas. Porque el que es asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y me dio vida y doy mi vida por las ovejas. Siempre dice las ovejas, no mis ovejas, como dice que son las que vienen a mí. Yo tengo otras ovejas que son de otro redil, a estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso, ahora mi pregunta es, ¿estas ovejas de las que está hablando son las mismas que él va a ir a buscar? Eso sería pregunta para cuando estemos haciendo algún estudio sobre Juan 10. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, pues puede un endemoniado abrir los ojos de los ciegos y ahí haga un revolú. Recuerden, estamos leyendo esto porque ellos dicen que esto prueba de que Cristo no murió por todo el mundo. Seguimos. En esos días se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dice, si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, se lo he dicho y ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas me oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ok, pregunto. En todo eso que leímos, ¿dónde dice que Cristo no murió por todos los seres humanos? Ahora, cuando usted le pregunta eso a un calvinista, ¿sabe lo que él va a hacer? ¿Sabe lo que él va a hacer? Él va a darle una explicación, no, porque allá hay una cosa y por allá hay otra cosa y por allá hay qué sé yo ni qué y por allá hay otra cosa. Ok, no se desprende del texto. Y ahí ya ahí estamos. O sea, ya yo tengo el camino recorrido porque no se desprende del texto. En el texto no dice que Cristo no murió por todo. Ahora vamos a ver entonces unos cuantos versos bíblicos. A ver, o sea, ellos no tienen un solo verso bíblico que diga Cristo solamente muere por los elegidos. Ni uno. Vamos a ver cuántos podemos conseguir nosotros que dicen lo contrario. Y vamos a la pantalla nuevamente. Ok, seguimos aquí. Juan primera de Juan 2:2 dice, el mismo, está hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, por los nuestros, por los que somos cristianos, por los que hemos aceptado y recibido a Cristo como Salvador. Y no solo por los nuestros, mira qué cosa, sino también por los del mundo entero. ¿Qué harán con ese texto cuando lo encuentran? La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos. No, quita el pecado del mundo. Juan 6:51, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno, cuando dice alguno, quiere decir que la puerta está abierta a todos, pero solamente es ese algún, ese del grupo de algunos que come este pan. Quiere decir que no todos lo van a comer, pero que está disponible para todos. Si alguno come mi pan, come este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también le daré y el pan que yo daré por la vida de los elegidos. No, del mundo. ¿Ok? Juan capítulo 12, verso 32.
Y yo, si fuese levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Jesús no va a traer nada más que a los elegidos, a todos. Eso tiene su explicación y cuando estemos hablando de eso, lo podremos hablar en algún otro momento. Aquí yo lo que estoy probando es de todos los versos que habla de que Dios está pendiente a que todos los hombres se salven. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, dice, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate, ¿por cuánto? Por 2, por 3, por 4, por los elegidos, por los calvinistas, no, por todos. Hebreos capítulo 2, verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero se levantaron falsos profetas en el pueblo, así como habrán también falsos profetas entre vosotros. Pablo está hablando a la iglesia, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Quiere decir que entonces el sacrificio de Cristo abarca también a los que no se salvan, y no se salvan no porque Dios no quiera que se salven, sino que no se salvan porque ellos han desechado a Cristo y han desechado la oferta de Dios, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Juan 3:16, el verso que es el evangelio encapsulado, dice, porque de tal manera, aquí es la magnitud con que Dios amó al mundo, no amó a los elegidos, amó a algunos pocos, a la minoría, no, amó al mundo. Una manera tan grande que esa manera, de la única manera que lo pudo hacer fue dándose. Él amó al mundo de tal manera que Él dio a su único hijo para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? El mundo. ¿De dónde salen ese todo aquel? Todo aquel quiere decir que está abierto a todo el mundo, pero solamente hay un grupo que puede acceder a ese regalo, que cree en Él. Pero piensen esto, si la fe para poder ser salvo la da Dios, aquí entonces quiere decir que solamente se salvan los que Dios quiera que tengan fe. Entonces no murió por el mundo. ¿En qué quedamos? Todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos las dos opciones. Tenemos la opción de perdernos y tenemos la opción de la vida eterna. Aquí estamos viendo las dos opciones y el único requisito es creer en Él. Y está hablando de un grupo que se llama el mundo completo. El mundo completo, si no acepta a Cristo, se pierde. El mundo completo, si acepta a Cristo, si cree en Cristo, tiene vida eterna. Así que la fe no puede ser, Dios no puede dar el requisito para ser salvo, no puede dárselo al ser humano y encima encontrar culpables a los que no cumplieron con ese requisito. Eso no tiene pie ni cabeza. Según de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos tiempos tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo. ¿Qué es lo que Él no quiere? Que nadie, ¿quiénes son nadie? Nadie, son todos. Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos vengan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres? 3, 4, los calvinistas, no, todos los hombres vengan al pleno conocimiento de la verdad. Romanos 5:17,
Porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinará la vida por medio de uno, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Está diciéndonos Pablo, está hablándonos del primer Adán y el segundo Adán, y nos está diciendo, por la transgresión de uno, todos fueron culpables. Entonces, por el sacrificio de uno, así también por el acto de justicia, resucitará justificación para todos los hombres. ¿De qué estamos hablando, brother? ¿De qué estamos hablando? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero los calvinistas se sacan, yo no sé de dónde, me gustaría imaginarme de dónde es que se sacan esta contestación. Ellos dicen que aquí, como dice, que los muchos, tú ves que son los muchos, no son todos, caballo, pero acá abajo dice los muchos también. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, por la desobediencia porque si tú dices que abajo son los elegidos nada más, los que son constituidos justos, pues entonces, cuando dice los muchos, pues quiere decir que no todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. Sea serio, hermano. María, hombre. Ok, Romanos capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel, sin restricciones, sin trampas, sin nada, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Juan 1:12, porque a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En ese mismo capítulo es donde encontramos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjame ver si ya tengo... Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de ¿cuántos hombres? De todos los hombres, especialmente de los creyentes. Mis hermanos, el hecho de que los universalistas utilicen unos versos fuera de contexto y que no tomen en cuenta otros versos que hablan sobre la perdición eterna, no quiere decir que los que creemos lo que la Biblia dice, que somos cristianos bíblicos, porque no creemos lo que dijo Calvino, lo que dijo Agustín, creemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Ok? Entonces, ese muñeco de paja que hacen con nuestra postura diciendo que es que nosotros somos universalistas, pues es solamente eso. Es el esfuerzo fútil de torcer las escrituras y torcer la realidad para decir, o sea, si ellos logran decir que nosotros somos herejes, pues entonces no tienen por qué discutir los temas y no tienen por qué discutir las ideas. Y eso fue lo que pasó con la conversación que yo tenía con este señor Hernández. Así que yo creo que he sido bastante claro. La Biblia es sumamente clara en cuanto a esto. La cantidad de versos es abrumadora contra los versos que los calvinistas pueden conseguir para decir que solamente Cristo murió por algunos, porque no tiene ningún tipo de sentido. La salvación, el sacrificio de Cristo es tan poderoso que Él es capaz de salvar a todos los hombres. Pero Dios, en su soberanía y para hacerle justicia al mismo Cristo, Él estableció una condición. Todo aquel que cree accesa esa salvación. Cristo murió por todos y en Cristo, en aquella cruz, todos los hombres mueren. Todos mueren. Ahí está todo el pecado de la humanidad. Está en Cristo, pero soberanamente Dios estableció que fuera a través de la fe en el Hijo de Dios, el que murió por nosotros y ese sacrificio, que nosotros fuéramos justificados delante de Él. Yo no creo que hay que darle muchas vueltas a esto. Esto lo dice solo, no, aquí no hay que hacer mucho exégesis, no hay que venir a deconstruir textos. Simplemente la Biblia es la última autoridad. Calvino no la es Enoel Hernández, no la es Winston Medina, no la es John MacArthur, la Biblia. Y la Biblia claramente nos deja saber que el deseo de Dios, el amor de Dios impulsa a Dios
a ofrecer salvación a todo el mundo, pero su justicia lo impulsa a solamente ofrecérsela de manera eficaz a aquellos que creen. Eso no se necesita ir a tener un doctorado ni a ser un inventor de definiciones. Así que nada, yo espero que esto haya sido claro. Yo creo que contra más claro no se puede. En el próximo video, quizá esta semana o la próxima, vamos a estar hablando sobre el fatalismo calvinista, el determinismo dentro del calvinismo, y vamos a aprender un poquito más sobre esos términos dentro de la doctrina calvinista, que al final del día es parte de una postura que es cuasi gnóstica. ¿Ok? Así que ahí se las dejo para que las piensen.